Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy yo, Diego Martínez, Tableau Visionary y embajador de la comunidad de Tableau, les presentaré una introducción a Connected Apps y al uso de funciones de atributos de usuario, UAF se llaman, en Tableau. No olviden consultar nuestro blog para tips y webinars anteriores y seguirnos en nuestro canal de YouTube. También haz clic en me gusta a este video, de esta forma este conocimiento llegará a más personas y finalmente en la campana para recibir las notificaciones de nuevos videos. Les agradezco su tiempo y la atención prestada. Nuestra comunidad es muy importante para nosotros, así que manos a la obra. Muy bien, algunos se preguntarán ¿y qué es Connected Apps y todo esto? Entonces, pues primero vamos a empezar con los requisitos. Para los requerimientos, muy bien. Entonces, para Connected Apps vamos a tener que tener acceso a Tableau Cloud o Server 2022.1 en adelante. Y para las funciones de usuario de atributos, ¿cierto? Vamos a tener que requerir Tableau Cloud o Server 2023.1. Vamos a requerir permisos de administrador a nivel de sitio para poder crear la Connected App. Te recomiendo tener un editor de código con el fin de que pues, puedas editar más fácilmente el código y en cierta forma entenderlo de una mejor forma. La página web que usaremos la puedes descargar del código QR que encuentras aquí abajo. Muy bien, Connected Apps. Connected Apps básicamente es una forma de poder llegar y hacer login en nuestro entorno, sea en Tableau Cloud o en Tableau Server, con una experiencia de autenticación segura y sin problemas, facilitando la relación de confianza. Básicamente, ¿esto a qué se parece? Esto se parece, por ejemplo, a la forma en la que Google o Facebook hacen o permiten la creación de aplicaciones, de tal forma que uno pueda, por ejemplo, en el caso de Google o de Facebook descargar información, por ejemplo, de Google BigQuery o de sus aplicaciones. Eh, Adicional a esto, digamos, una de las cosas interesantes que no vamos a ver en este video, pero pues es interesante remarcar, es que en junio de 2022 las Connected Apps también ampliaron sus capacidades para admitir la autorización de REST API. Eso quiere decir que yo puedo hacer el logueo a través del Connected App, ¿cierto? Y ejecutar comandos de REST API a partir de ahí. Básicamente el uso de Connected Apps, ¿cierto? Como ya vimos, uno de sus posibles usos es a través de REST API, pero digamos su uso más común es para incrustar contenido en una aplicación web. Para ello requiere la tabla Embedding API versión 3. La versión 2 pues duró mucho tiempo, aún es soportada, pero es muy recomendable, digamos, empezar a mudar nuestros contenidos a Tableau Embedding API versión 3, que tiene muchas mejoras, es mucho más fácil de utilizar y también nos permite una experiencia de usuario mucho más corta respecto al usuario desarrollador. Finalmente, si ustedes conocían que era Trusted Authentication, básicamente Connected Apps es la versión mejorada de Trusted Authentication. ¿Cómo funciona el flujo de autenticación en Connected Apps? Básicamente tenemos nuestro usuario cliente llega y hace una petición de algún informe a la aplicación externa. La aplicación externa en el paso 2 lo que va a hacer es que va a generar un token JWT, un Java Web Based Token, en el que va a codificar la información del Secret ID, del Connected App ID y del Secret Value. Va a generar un token JWT que va a devolver en un elemento Tableau Biz a nuestra página web. Una vez que la página web tiene ese elemento, va a cargar el contenido, entonces va a enviar ese token a Tableau. Tableau va a verificar que haya una Connected App que tenga esas condiciones del Connected App ID, del Secret ID y del Secret Value. Si lo hay, y fuera de eso, digamos, está dentro del scope de confianza que se permitió, eso quiere decir que está entre los dominios permitidos y los proyectos permitidos, entonces Tableau va a autorizar, ¿cierto? Y va a devolver el libro de trabajo incrustado, ¿cierto? Y lo devuelve a la página web para que lo renderice el explorador.
Algo que es bien interesante y a diferencia de Trusted Authentication es que en este caso la aplicación externa ya no necesita tener acceso al servidor. En realidad el único que necesita tener acceso al servidor es el cliente, ¿cierto? El que está cargando la aplicación, ¿cierto? Eso quiere decir que necesita acceso a la aplicación y por supuesto a Tableau Cloud o Tableau Server para que Tableau pueda hacer la verificación del JWT. Bueno, muy bien, mucha teoría, veámoslo en la práctica. Lo primero que vamos a hacer es que estando en nuestro sitio de Tableau Cloud o de Tableau Server, vamos a ir a configuración, settings, después vamos a ir a Connected Apps, ¿cierto? Vamos a colocar una nueva Connected App y vamos a colocar Direct Trust. ¿Listo? Acá le podemos colocar cualquier nombre, en este caso, por ejemplo, le vamos a colocar Mod Community. Y vamos a decir en este caso que aplica a todos los proyectos y a todos los dominios. Si quisiéramos tener mayor seguridad de la aplicación, podríamos decir que, por ejemplo, solo me permita mostrar contenido de algunos proyectos y que, por ejemplo, la conexión solo sea permitida si viene un dominio en específico. En este caso vamos a dejar simplemente all projects y all domains para poder hacer fácilmente nuestra Connected App. Lo siguiente es que una vez que ya hemos creado nuestro Connected App, vamos a generar un nuevo secreto. Muy bien, tenemos nuestro secreto. Van a ver que aquí tenemos un ID, un value, ¿cierto? Y fuera de eso tenemos nuestro client ID. Finalmente vamos a habilitarla. Entonces hacemos clic aquí en los tres punticos y le vamos a colocar Enable. Y esto es lo que uno necesita para configurar nuestra Connected App. Bien, muy bien. Ahora, por el otro lado, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar una página web, etcétera? Muy bien. Entonces, para esta página web, ahorita vamos a ver cómo funciona, pero primero vamos a simplemente, primero vamos a configurarla. Es muy sencillo, básicamente es el usuario con el que vamos a autenticarnos. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues va a ser mi usuario tu client ID, entonces vamos a colocar nuestro client ID, vamos a copiarlo. Nuestro Connected App Secret ID, o sea, aquí vamos a llegar, vamos a copiar el Secret ID. Muy bien, vamos a copiar el valor del secreto, entonces aquí le vamos a poner copy value. Muy bien, después vamos a irnos a explorar para copiar la dirección del reporte que vamos a usar, ¿cierto? Entonces nos vamos, por ejemplo, a explorar, vamos a ir, por ejemplo, a samples, ¿cierto? Vamos a utilizar, por ejemplo, el Superstore que viene con nuestro demo de Tableau. Aquí en compartir, ¿cierto? Vamos a copiar el link. Listo, en este caso lo vamos a utilizar, perfecto. El scope que vamos a utilizar es Tableau Views Embed, ¿cierto? Que básicamente es el scope que va a utilizar el Connected App. Básicamente este es el scope que necesitamos para incrustar visualizaciones y le vamos a poner que me muestre el dashboard. Si lo hemos hecho correctamente, van a ver que el dashboard se me despliega, ¿cierto? Y si, bueno, aquí a la derecha tengo Google Chrome y aquí tengo Edge. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que yo hago acá clic Enter, no estoy logueado en Tableau Cloud. En este caso, entonces la autenticación de confianza la hemos hecho a través del token JWT que hemos generado utilizando esta página. Muy bien, vamos a revisar ahora un poquito más de qué es lo que hay detrás de esta página web para que podamos entender cómo se generó el token, ¿cierto? Qué elementos web tuvimos que utilizar para poder cargar el dashboard y bueno, vamos a revisar un poquito este código. Muy bien, ahora entonces ya estamos aquí en
nuestra página web. Esta página web, por si acaso no la vayan a utilizar en un frontend o en un backend, porque pues básicamente tiene todos los dominios, todos los secretos ahí incrustados. Entonces, digamos que esta página es para testear que nuestra Connected App esté funcionando correctamente, etcétera, pero pues como siempre es muy recomendable en el caso de aplicaciones web que utilicemos un lenguaje de programación que sea server-side, ¿cierto? Con el fin de que pues claramente nuestros secretos, ¿cierto? Nuestro Connected App ID, nuestro Secret ID y nuestro Secret Value no estén disponibles pues para el usuario final, porque si no pues no tendríamos la seguridad que requeriría mínimamente una aplicación web. Entonces, hay varias cosas que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Uno que tiene que ver con el proceso de incrustación y otra con la generación eh, del token JWT, ¿cierto? Entonces, básicamente para incrustar vamos a necesitar un script, ¿cierto? De tipo module, en este caso que haga referencia pues al pod al que nos estamos conectando y que podamos traer el código de nuestra JavaScript API versión 3. ¿Listo? Respecto a la incrustación, como les decía, básicamente para la incrustación lo que requerimos es un elemento Tableau Viz, ¿cierto? Donde pues básicamente tiene pues como fuente la URL del dashboard que queremos visualizar y si ustedes se dan cuenta pues tenemos el token aquí que ya vamos a ver cómo fue que sacamos este token. ¿Listo? Muy bien, básicamente este token, ¿cierto? Utiliza una función que ahorita vamos a buscar un poquito más en detalle, ¿cierto? Donde tenemos el user ID, que es en este caso mi usuario, ¿cierto? Tenemos el kit, ¿cierto? Que básicamente es el identificador de nuestro secret ID. Tenemos el secret value, ¿cierto? Eh, también tenemos el Connected App ID, el Scope, que en este caso no sé si ustedes se acuerdan, pero básicamente era un Tableau Embed Views, ¿cierto? Y acá esto es una parte que ahora más tarde vamos a ver referente a las funciones de atributos de usuario. Bien, ahora veamos un poquito la función que genera el token, ¿cierto? Entonces, la función que genera el token, básicamente, como les dije, pues requiere de los parámetros que ya habíamos hablado anteriormente. Requiere un header en el cual estamos diciendo el algoritmo de encriptación, el tipo del token, ¿cierto? Donde estamos pasando nuestras llaves de nuestra Connected App, ¿cierto? Fuera de eso, necesita un set, digamos, eh, un set de parámetros, por ejemplo, pues, cuál es el tiempo de generación del token, ¿cierto? ¿Cuál es la audiencia? La audiencia en este caso, por ejemplo, es Tableau, el sub, que es básicamente el user ID, el scope, que es el que ya habíamos hablado, que es Tableau Embedded Views, ¿cierto? Eh, la fecha de expiración del token, en este caso, por ejemplo, le estamos dando más 100 segundos, ¿cierto? Y como les decía, esta parte de Fusion la vamos a mirar ahorita en las User Attributes Functions que vamos a ver. Básicamente, pues utilizando algunas funciones de encriptación de JavaScript. Esto se puede hacer con Python, eh, con Java, con PHP. Bueno, hay muchas librerías. En este caso, pues estamos utilizando una de JavaScript. Entonces, básicamente estamos generando el token con nuestro client set, que es este contenido, digamos, de variables que hemos definido acá, ¿cierto? Y le hacemos un tratamiento, digamos, para limpiarlo y para dejarlo de tal forma que Tableau lo pueda interpretar correctamente. Eh, Adicional a eso, una vez que ya tenemos nuestro token, no sé si se dieron cuenta, pero en nuestro Tableau Viz, en nuestro elemento Tableau Viz, estamos incrustando el token, el valor del token, que es el que básicamente nos va a asegurar la autenticación desde el lado de Tableau Cloud o de Tableau Server. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos que esto es bien interesante, este set de claims.
¿Por qué? Porque generar el token, dependiendo del lenguaje de programación, puede ser un poco distinto. En la página de Tableau uno puede encontrar ejemplos, por ejemplo, para Java, puede encontrar ejemplos eh, para Python, ¿cierto? Y en la comunidad de Tableau yo he estado trabajando, por ejemplo, con otros lenguajes de programación, ¿cierto? En los cuales pues hemos resuelto positivamente cómo lograr esa generación del token. Eh, es un poco, digamos, a veces confuso, pero una vez que uno ya tiene la primera vez que lo ha hecho, ya de ahí para adelante ya es mucho más fácil porque simplemente es reciclar la función y con base en eso, pues ya uno puede llegar y lograrlo afirmativamente para casos futuros. Perfecto, con esto vamos a dar por terminar la introducción a la parte de Connected Apps, ¿cierto? Y la parte de la generación del JWT, del Java Web-Based Token. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es a la parte de utilizar las funciones de atributos de usuario, ¿cierto? Que básicamente está íntimamente ligada con el Web Token. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a irnos a nuestro libro de trabajo de Superstore, ¿cierto? Y vamos a editar este libro de trabajo con el fin de introducir una función de estas, poder hacer un filtro de usuario y posteriormente mostrar cómo interactúa el reporte con esta función de atributo de usuario, ¿cierto? Y poder mostrar un posible uso, por ejemplo, que podría ser manejar un row level security a través de las funciones de atributo de usuario. Muy bien, para esto me voy a ir aquí al reporte. Voy a crear un campo calculado. Esto, voy a ponerle aquí un nombre que se va a llamar user filter, ¿cierto? Voy a buscar aquí mis funciones de usuario. Van a encontrar que aquí yo tengo una que se llama user attribute. ¿Listo? Voy a hacerle doble clic y en este caso el atributo que yo voy a codificar en el token JWT se llama región con mayúscula, ¿cierto? Y le voy a poner acá igual a región, el campo región de acá, ¿cierto? Y le voy a poner OK. Muy bien, ya tengo acá mi campo creado. Ahora voy a poner un filtro de usuario a nivel de fuente de datos. Entonces voy a editar aquí mi fuente. Voy a poner añadir un filtro, ¿cierto? En este caso, pues el campo que vamos a utilizar es user filter, ¿cierto? De tal forma que le vamos a colocar un custom value list y vamos a colocar aquí que utilice el valor verdadero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, cuando yo llegue y le ponga aquí OK y OK, vamos a ver que pues todo se desaparece y ya tenemos, digamos, la parte creada en el reporte que va a extraer del JWT el valor de la región y después va a compararlo contra el valor de región que está en la fuente de datos y si es igual me va a mostrar esas filas. Por eso es un Row Level Security. En este caso vamos a publicar, ¿cierto? Una vez que hayamos publicado, todavía nos falta un paso muy importante. Ese paso muy importante básicamente es que tenemos que irnos a nuestro sitio. Vamos a hacer clic en configuración, vamos a hacer clic en autenticación, ¿cierto? Y vamos a poner acá en Control User Access in Authentication Workflows, ¿cierto? Que nos permita capturar atributos durante la autenticación. Entonces le vamos a poner clic aquí en Enable, ¿cierto? Y vamos a asegurarnos que quede así, ¿listo? Entonces, tenemos que asegurarnos que quede habilitada la captura de los atributos, porque si no, entonces Tableau Cloud no va a hacer esa captura de ese atributo que nosotros pusimos. ¿Listo? Ese atributo, ¿dónde lo estamos colocando? Lo estamos colocando acá en el atributo, ¿cierto? Estamos poniendo el atributo región. ¿Se acuerdan que lo puse con R mayúscula? Perfecto, ¿cierto? Y este está haciendo alusión a este campo que nosotros estamos capturando en nuestra página web, en la parte que llamamos la región a mostrar.
¿Listo? Entonces, una vez que ya estemos ya listos, nosotros hemos modificado nuestro token JWT para incluir un atributo adicional, ¿cierto? Y vamos a probar a ver si el dashboard nos va a mostrar únicamente la región central. Entonces aquí le vamos a poner Show Me Dashboard, ¿cierto? Y voilà, miren que aquí nos está mostrando la región central. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pondremos West? Entonces, nos va a mostrar la parte eh, oeste, ¿cierto? Si le ponemos la parte este, ¿cierto? Nos va a decir East, ¿cierto? ¿Y por qué no llegar y pensar en de pronto en extender un poquito más el uso de este filtro? Entonces, podemos editar acá nuestro user filter. ¿Y por qué no llegar a editarlo? Y en vez de utilizarlo así, le ponemos, por ejemplo, un contains, ¿cierto? Donde me lea el atributo, ¿cierto? Acuérdense que esto es string y substring, ¿cierto? Y de tal forma que lo que vamos a ver es si el atributo región está dentro de la cadena que vamos a pasar acá. Pongámosle OK, ¿cierto? Publiquémoslo de nuevo. Y volvamos a nuestra página y por qué no poner, por ejemplo, East y Central, ¿cierto? Y por qué no recargar nuestro dashboard, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, en este caso ya estamos viendo Central y East, ¿cierto? Y por qué no Central, East y South, ¿cierto? Y miren, aquí ya tenemos las cuatro. Entonces, esto es bastante chévere porque nos permite mandar información desde nuestra aplicación web al libro de trabajo de Tableau para que Tableau haga algo con eso. En este caso estamos haciendo un filtro de usuario, pero ¿por qué no pensar no en un row level security, sino por ejemplo, qué tal que fuera el presupuesto? Entonces uno podría llegar, mandar en el JWT el presupuesto y saber, por ejemplo, si esta persona está cumpliendo o no con el presupuesto que está ingresado no en una fuente de datos, sino directamente, por ejemplo, en una tabla de datos de nuestra aplicación. Entonces, los usos de esto pueden ser muy grandes y muy interesantes. Así, bueno, solamente me queda decirles muchas gracias por su atención. No olviden seguirnos en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Tratamos de traer los mejores videos y las cosas más interesantes a ustedes con mucho amor y mucho cariño. No olviden darle me gusta para que este contenido llegue a muchas más personas. Les agradezco muchísimo la atención. Nuestra comunidad es muy importante para nosotros. Así que bueno, un feliz día y feliz modelamiento con Tableau. Hasta luego.